muy bien, pues vamos entrando en materia. Pues muy bien, pues Orlando, a ver, tú que eres un conocedor, pues platícanos cómo está, cuál es el statu quo actual del narcotráfico, de los narcocorridos, la narcoviolencia en un país que se lo está cargando el demonio, con narcos por aquí, por acá, prácticamente en todos los rincones de este país hay venta de droga, ¿verdad? Nosotros en nuestras respectivas colonias, yo sé quién vende la droga en mi colonia. Claro. Y sé quiénes la compran, bla, bla, bla. O sea, me parece que a un nivel de barrio, todos tenemos esos conocimientos, ¿verdad? Sabemos quiénes la venden, quiénes la distribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que incluso la misma policía está aliada con los dealers, como les dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el narcotráfico es ya una cultura, es una moda, es un ideal. Los niños ya quieren ser narcos, las buchonas, las mujeres de los narcos, pues ellas se ofrecen a los narcos porque es un modo de vida, un modo de adquirir dinero fácil. Incluso hasta en los deportes, ¿no? Ya los deportistas se empiezan a aliar con los narcos. Los empresarios, no se diga, los empresarios les lavan el dinero a los narcos. Es decir, el narco está metido yo creo que hasta el trasero de la gente, ¿verdad? A ver, platícanos cómo es el statu quo de esa cultura. En la maestría en la cual estudié, que es maestría en gestión y desarrollo social, pues ahí es donde me generó ese interés, ¿no? Porque comencé a dar clases en nivel medio superior y estaba el boom de movimiento alterado, ¿no? Entonces eso me brincó mucho, ¿no? Porque el léxico que tiene este acento sinaloense, ¿no? Por ahí la moda, ¿no? Que se puso de moda estos gorras con brillitos, cierta vestimenta. Entonces a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar en cosas que tienen que ver con la música y en qué medida la música transmite ciertos discursos y de qué maneras o cómo son incorporados, ¿no? por las personas, particularmente los jóvenes. Yo lo primero que pensé es que había una tensión, porque hay un discurso institucional, que hay una clase, por ejemplo, de ética y valores, que te transmite ciertos valores, ¿no? Respeto, tolerancia y demás. ¿Y qué tipo de tensiones crea en el joven? Por ejemplo, escuchar al Commander, ¿no? Que es una figura bastante conocida, bastante popular y más sobre los que consumen narcocorridos. Pues, ¿qué genera eso, no? En un joven que escucha narcocorridos. Entonces eso, pues, me llevó a investigar un poco más sobre el consumo en jóvenes, particularmente de preparatoria, precisamente para indagar al menos 3 cosas bien importantes, ¿no? Una es explorar a partir del actor, que es el joven, cómo se apropia de ciertos elementos de consumo, pero que tiene una capacidad de agencia, ¿no? Que no es esta como situación de escucho narcocorrido, mañana ya soy narcotraficante, asesino, vendo droga. Uh-huh. Eso no se da de esa manera. Entonces, pero al menos quería evidenciar esta parte, teniendo en cuenta de que sí hay algo que deja en el joven que sí le interpela, sin embargo, que adquiere cierta subjetividad y que aparte está subditado a un contexto social, ¿no? Que eso es lo más importante de la lectura de los discursos. Otra cosa que me interesaba mucho evidenciar es precisamente esta fractura del discurso modernizador, ¿no? Que estipula, al menos desde las instituciones de gobierno, que, bueno, estudiar, trabajar y tener una familia, ¿no? Te llevan de alguna manera hacia un camino de éxito, ¿no? Ajá. Y también mi sospecha, pues, así lo han dicho también algunos autores, Rosana Reguillo, que a mí me agrada mucho en ciertas posturas que ella maneja. Bueno, hay una ruptura hay una serie de fracturas en ese discurso porque
Y me parece que ya está la clave también para entender en parte por qué ahora es tan atractivo el movimiento alterado para los jóvenes, cuando en algún tiempo el narcocorrido para el joven se veía algo más como aseñorado, ¿no? Como algo de la gente grande que escucha, obviamente sin generalizar, pero ahora el movimiento alterado es muy fresco y los jóvenes lo han adoptado de una manera, les encanta, ¿no? Ahora con toda la polémica que se ha armado con el movimiento alterado, ahora les da un poco de vergüenza admitir que tiene ese gusto, ¿no? Aunque es muy evidente, por lo mismo de que se ha estigmatizado ese consumo. Sí. Y bueno, eso me llevó un poco a ligar, hacer como un panorama, hacer un contexto, ¿no? En dónde están posicionados estos jóvenes, particularmente con los jóvenes que yo trabajo. Son jóvenes de una escuela de educación media superior de la zona centro, que van a es una escuela privada, vaya. No es una escuela de una colegiatura muy económica, tampoco es una colegiatura muy cara. Y eso me permitía de alguna manera hacer este análisis en torno precisamente al desarrollo social y hacer una crítica y poner sobre la mesa esta visión del desarrollo social que siempre parte de las instituciones del Estado, ¿no? Porque las instituciones del Estado se han desgastado y han dejado, el sector público ha dejado de dar espacios, por ejemplo en educación, a jóvenes. Simplemente estos chicos que están en una escuela privada, la mayoría en parte, pues no pudieron acceder a la educación pública. Entonces eso me permite a mí, al indagar en ciertos tópicos que tienen que ver con los narcocorridos, por ejemplo, cuestiones de violencias, porque la violencia es un concepto muy complejo, habría que hablar de violencias, la masculinidad, el poder, el dinero, la paralegalidad, por la cuestión de que en los jóvenes los valores se mueven de una manera distinta. Parece que para los académicos es muy claro como decir esto es ilegal y esto es legal. Eso de pronto no es muy claro y es muy confuso. Las personas o muchas personas pasan de un lado a otro todo el tiempo, ¿no? Y es muy poroso. Y por ejemplo, en discursos que he recuperado, en gran parte de los chicos que he entrevistado, la ilegalidad en torno a vender droga, por ejemplo, es un trabajo como cualquier otro. No representa una cuestión valorativa negativa, ¿sí? Y eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, yo me acerco, me ayudo del enfoque centrado en el actor, porque eso me permite indagar sobre la agencia de los jóvenes. Es decir, yo puedo decir mucho del narcotráfico y de los jóvenes y del consumo de narcocorridos, de movimiento alterado, pero yo no sé si el joven cómo lo está incorporando. Es decir, es él quien me va a decir a mí qué le está significando, qué le está diciendo esta música. Y es a partir de ahí que yo me estoy basando. Y lo que estoy encontrando es que, bueno, hay una serie como de imaginarios en torno al narcotráfico. Es decir, un chico muchas veces no está inmerso en el mundo del narcotráfico, entonces le llega este imaginario de los videos, de las canciones, y esto va generando toda una idea, ¿no? Del sinaloense, para empezar. Por ejemplo, hay gente de Sinaloa que me dice, es que a mí ni me gustan los narcocorridos, y siempre me preguntan que, como soy de Sinaloa, ya está el estereotipo, ¿no? De que si es buchón, o que si le gusta la banda y demás. Desde ahí, ¿no? Genera muchas cosas. Por otro lado, lo que he logrado, lo que he encontrado, es que sí le está interpelando este discurso de movimiento alterado, principalmente con estos tópicos que mencioné, que tienen que ver con violencias, masculinidad, poder, para legalidad y el éxito, pero les interpela de una manera con ciertas particularidades, es decir, está en juego también la subjetividad del actor. Pero aún así, esa subjetividad, me permite hacer tejer un discurso y ligar estructuras macrosociales. Claro. ¿Sí? Porque de alguna manera el contexto en el que están inmersos estos jóvenes es similar y entonces me permite hacer esta lectura, ¿no? Donde hay una amplitud discursiva en torno a estos tópicos.
Para rescatar algunos como discursos muy interesantes, para muchos de estos chicos, el éxito, por ejemplo, ellos lo significan como hay que tener dinero y poder. Y eso es irreductible y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. No hay otra forma en la que tú ante el otro puedas ser exitoso, sino es teniendo dinero y poder. Es decir, teniendo autos lujosos, teniendo el consumo, ¿no?, de ciertos productos, de ciertas marcas. Eso es lo que te otorgan ante el otro un reconocimiento social. De otra manera, parece que hay una especie como de invisibilización muy fuerte, una anulación del sujeto, ¿no?, de las personas, y eso me llama mucho la atención. Por otro lado, la cuestión del dinero, aquí hago como un énfasis porque se corre el riesgo de que cuando se dice que la pobreza sí está ligada a la cuestión de que, bueno, no hay opciones de trabajo, de un ingreso, entonces está la ilegalidad. Si bien se puede haber cierta correlación, también habría que no caer en el asunto de criminalizar la pobreza. Porque, por ejemplo, bueno, hay un compañero, doctorante de Ciencias Sociales, Ismael Torres. Él está estudiando, por ejemplo, cómo si bien encuentras al el famoso dealer de la cuadra o de la escuela pública, te vas a una escuela de mucho prestigio que es muy cara la colegiatura y encuentras al dealer. Y es una persona que a lo mejor su familia es de abolengo y no tienen problemas de dinero como tal. Entonces lo que he encontrado en algunos chicos es que me dicen, bueno, mi problema no es tanto de dinero, o sea, porque no me hace falta dinero, mi familia me puede pagar la escuela, no tenemos en realidad un problema en sí. Pero parece ser que la cuestión de tener dinero no basta. Me parece que la cuestión del reconocimiento social a partir del poder y lo que te otorga el poder es muy importante para estos jóvenes, particularmente con los que a los que he entrevistado. Y eso me llama mucho la atención. Entonces yo voy haciendo un ligue con estas canciones de Movimiento Alterado que hubiera valido la pena al menos reproducir algunas, porque tienen discursos muy contundentes respecto a lo que es el desarrollo social. Por ejemplo, está esta canción del Commander que se llama Tequila Jalisco. Esa canción es mi tesis prácticamente, porque hay un pedazo donde más o menos dice que él no tiene maestrías, vamos, en resumidas cuentas, él no tiene una educación formal, pero a él se le abren las puertas de hierro y tiene lo que quiere y tiene poder y dinero, ¿no? Y estas cuestiones son muy, muy interesantes porque son discursos que llegan a los jóvenes en donde me parece hay rupturas en este discurso que te lleva al éxito, ¿no? Escuela, trabajo, familia. Y entonces me parece que ahí es donde el movimiento alterado tiene mucha eficacia, ¿no?, simbólica, y genera marcos de sentido que, si bien no llevan al joven a la ilegalidad, sí llegan a fantasear, ¿no?, llegan a tener muy presente ese estilo de vida, llegan a anhelar mucho esos elementos simbólicos, y en algún momento, dependiendo del contexto, pues es un referente muy fuerte para llevar a cabo ciertas prácticas, ¿no?, que tengan que ver con la venta de droga o que tienen que ver con reproducir ciertos roles de masculinidad frente en tanto hombre frente a la mujer o viceversa y demás, ¿no? Y eso que he encontrado es muy, muy interesante. Sin embargo, habría que ser como muy cuidadosos en determinar que movimiento alterado como consumo musical genera inmediatamente violencia, y que además las políticas públicas que intentan como coadyuvar las violencias en relación al narcotráfico, la ilegalidad, se centran en la prohibición o la censura de música, ¿no?, presentaciones en vivo, de ahora lo que pasó con Gerardo Ortiz, es un ejemplo clarísimo. Sin embargo, no están atendiendo otros asuntos, me parece de fondo, que inclusive, bueno, me parece que estaríamos hablando de una violencia estructural. Es decir, el Estado se está dejando de hacerse cargo de ciertos elementos o detonadores de desarrollo social que tienen que ver con la educación, el trabajo, principalmente la salud y demás,
pero se está enfocando toda la atención a la prohibición de la música, que es un sesgo muy grande para generar políticas en torno a la lucha contra la violencia derivada del narcotráfico y el crimen organizado, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo he estado haciendo como una discusión en mi tesis en torno a esto, ¿no? Que por un lado me parece que está fracasando o que está teniendo muchas fracturas esta promesa, ¿no? De que la educación y el trabajo y la familia, bueno, de alguna manera nos otorgan como ese éxito, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya esta nueva dinámica económica neoliberal, pues la tendencia es otra, ¿no? Ya no es este estado de bienestar donde, bueno, la promesa era esa, ¿no? Uh-huh. Y ahora con las nuevas políticas neoliberales el Estado deja de hacerse cargo y entra un sector privado, ¿no? Ahora, si yo necesito seguridad, pues la policía ya difícilmente me ayuda y hace su trabajo, ¿no? Yo tengo que contratar a un privado. Si yo necesito educación, no entré a la prepa pública, pues necesito entrar a otra, si es que puedo, ¿no? Si tengo la capacidad adquisitiva, sí, o mis padres, etcétera. Entonces, bajo estos contextos muy, muy complicados, me parece que ahí es donde este discurso del movimiento alterado entra muy fuerte. Yo normalmente me gusta mucho mencionar un ejemplo particular. Los corridos de movimiento alterado y canciones, porque no todos son corridos, algunas son canciones, es decir, no todas. Uh-huh. Las canciones de movimiento alterado narran las proezas del narcotraficante, que eso hace un rompimiento con el narcocorrido clásico. Uh-huh. Estamos hablando, no nos vayamos muy lejos, Tigres del Norte, donde la narrativa es en tercera persona y narra las proezas de algún narcotraficante, ¿no? Que hasta hace, no sé, tal vez en los 70s, 80s, difícilmente alguien conocía de primera mano a lo mejor a un narcotraficante, ¿no? Y ahora es muy distinto. Movimiento Alterador tiene un discurso más frontal, mucho más violento, y habla en primera persona, ¿sí?, ante el público. Y esto tiene mucho impacto. Por otro lado, tiene ciertos valores, ¿no? Aunque suene polémico, tiene ciertos valores que podrían asemejarse a los que pudiera dar algún docente en la clase de ética y valores, porque el Commander te dice que hay que esforzarse mucho para conseguir lo que quieres. Válgame. Entonces a mí se me hace interesante esto, porque yo encuentro chicos que me dicen, bueno, yo les pregunto, ¿y qué te llama la atención? Dicen, pues vender droga no, pero a mí me gustan porque te dicen que si te esfuerzas mucho logras lo que quieres. Y entonces esto rompe un poco esta situación de creer que los jóvenes son un ente pasivo, ¿no? Que toman uh-huh. todo lo que les da, no. O sea, tienes una cierta capacidad de agencia, por supuesto muy sesgada, ¿no? Con mucha limitación de opciones. Por ejemplo, hablábamos de las opciones culturales. O sea, es un aspecto muy reducido de opciones de consumo, ¿no? Y donde los medios pues acaparan acaparan cierto consumo masivo, ¿no? Muy particular, y no dan espacio a otro tipo, ¿no? Claro. Ahora, lo que también me llama la atención de Movimiento Alterado es que Movimiento Alterado no se le ha dado el espacio que tienen otros tipos de consumo, sino que se ha prohibido y se ha censurado, y aún así se ha posicionado en el gusto popular. ¿Por qué? Porque están las redes sociales, porque están el internet, donde los jóvenes pueden indagar ahí y pueden encontrar este tipo de consumo, ¿no? En YouTube, si tú ves videos del Commander, tienen likes, pero para miles, ¿no? de likes, es increíble. Entonces habría que también pensar ahora también en los escenarios de redes sociales virtuales, porque parte de la realidad o la extensión de la realidad social se está llevando a cabo ahí también, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, habría que ya hablarlo así, ¿no? Es una extensión de la realidad social, en tanto lo que se publica ahí, los discursos que se emiten ahí, la información que puedas tú encontrar ahí, va configurando subjetividades, ¿no? También en ese sentido. Y bueno, esto es una cuestión que tiene que ver un poco con el consumo de jóvenes. Por otro lado está el narcotráfico, ¿no? Como tal.
y que si bien es una extensión, no necesariamente siempre es lo mismo. Es decir, un joven puede nunca estar inmerso en la cuestión del crimen organizado, venta ilegal de droga, pero tiene todos estos imaginarios de las canciones, de los videos, y puede estar reproduciendo a partir de ahí. Yo comentaba que no estaba como tan de acuerdo en las políticas, ¿no?, que censuraban a Movimiento Alterado o los narcocorridos, porque hay un montón de oferta cultural que tiene los mismos contenidos o muy similares y nadie habla de eso. Por ejemplo. Por ejemplo, están estos grupos de hip hop como Cartel de Santa, que sigue siendo un asunto de narcotráfico, pero con más flow, por así decirlo, ¿no? Tiene más onda, tal vez, o también tiene una cuestión que habría que analizar también en clave de clases sociales, porque luego está que Movimiento Alterado es naco, pero Cartel de Santa o todos estos tipos de grupos, pues no está más chido, ¿no? Uh-huh. O no es naco. Entonces, por ejemplo, he conocido gente que critica mucho Movimiento Alterado y escucha a Cartel de Santa. Y eso, pues, es una contradicción. Sí. Porque lo que están criticando particularmente o son estos elementos que tienen que ver con las violencias, por ejemplo, o están criticando el estilo particularmente o el asunto de clase, ¿no? Y eso también es de llamar la atención. Sí. Por otro lado, las películas, las telenovelas, las series, cable. Exactamente. Me parece que hay un elemento ahí muy interesante. Hay mucha violencia en el consumo cultural general, cine, música y demás, pero me parece que el hecho de que hay una problemática de narcotráfico evidente, ¿no?, que está ahí en este contexto, permite acercar a las personas o a los jóvenes de una manera más potente, porque te traslada como entre esa realidad e imaginario o fantasía, ¿no? Porque estos videos del Commander, si bien tienen mucho de realidad, también tienen mucho de crear situaciones también un tanto ficticias, ¿no? Por ejemplo, un chico puede creer que un narcotraficante gana un montón de dinero como el Commander, ¿no?, o como el Chapo. También lo que no sabe que en la realidad un narcomenudista no gana tanto necesariamente y pues a todo lo que está expuesto y que no es nada fácil, ¿no? Por ahí dicen que es dinero fácil. En una entrevista a Caro Quintero le preguntan por qué se dedicaba a ganar dinero fácil, todo esto, más o menos, y él le dice, pues nada es fácil en la vida, ¿no? También me llama mucho la atención. Uh-huh. También genera imaginarios en los chicos, ¿no?, de que eso es un mundo fácil, de dinero fácil, de acceso a la satisfacción de todas estas, no solo las necesidades básicas, ¿no?, de muchas necesidades que van mucho más allá de eso. Uh-huh. Y bueno, yendo como a esta parte, ¿no?, de lo que es como una serie de imaginarios, me parece que, bueno, escuché a Rosana Reguillo en el seminario de juventud allá en la UNAM, que participé, y decía, bueno, hay que poner mucha atención en el tema del narcotráfico también a los territorios. Los territorios, por ejemplo, en México, las rutas, ¿sí?, del narcotráfico, en sí por el hecho de enmarcar territorios, pues nos dicen mucho de la problemática del narcotráfico, ¿no? Es decir, dónde está posicionado México como país, a quién tiene al lado, quiénes son los consumidores, quiénes son intermediarios, qué generan esas rutas en cuestión de dinero y poder, que el mismo gobierno tiene que intervenir y está inmiscuido, y hay una serie de tensiones, ¿no? Quien tenga el control de esas rutas, pues tiene un poder inmenso, ¿no? Increíble. Y dinero también. Dinero, etcétera, ¿no? Y todo lo que otorga eso. Entonces me parece que habría que también analizar en esta cuestión como territorial y ir desmenuzando, pero a mí lo que me importó más en un primer momento es indagar en el joven, particularmente que él me diga qué le significa el consumo de esta música, ¿no? Y qué representa para ellos precisamente o a propósito de la discusión en torno al desarrollo social o en torno a la modernidad. Y ahí la clave para mí, para entender por qué es un discurso tan potente o que genera estos marcos de sentido alternativos, ¿no?, que les coquetean mucho a los jóvenes,
y evidenciar que esta capacidad de agencia, ¿no?, que tienen los jóvenes también, pero sin dejar de lado que se les está interpelando en muchas cosas en su discurso y prácticas, ¿no? Uh-huh. Y hay algo muy interesante que he encontrado, es algo que Igor González, por ejemplo, lo comentó. Igor González, del Departamento de Sociología de CUSH, bueno, él me decía, es que también fíjate cómo el estilo musical genera algo que él le llama empoderamiento efímero. Y eso lo he encontrado en los chicos cuando les pregunto, y aparte he recuperado algunos discursos. Te doy algunos ejemplos. Un taxista, ¿no? Por ahí me comentaban de un taxista que recogió unas personas, pero antes había llevado a personas que habían salido de un concierto de Movimiento Alterado, de algunos de los representantes de Movimiento Alterado. Dice, no vuelvo a recoger gente en esos conciertos, porque salen y te empiezan a hablar como si fueras el sirviente, como te empiezan a mandar y se creen como narcotraficantes. Eso es como el empoderamiento efímero, ¿no? Es como en el momento que yo estoy escuchando esa música, genera ciertos pensamientos y emociones que vas reproduciendo, ¿no? Por ahí otros chicos que entrevisté me decían que cuando fueron a un bar, estaba el Movimiento Alterado con todo el Commander y demás, y había un ambiente muy ríspido, de que si me rozas, que por qué, muy así, muy agresivo. Sí, todo eso. Y de pronto hay un intermedio donde hay una especie de show de comedia, y él dice que sintió que todo se relajó rapidísimo, y ya todo estaba muy tranquilo, ¿no? Como que ese cambio, o sea, parece que la música discursivamente, pero también musicalmente genera ciertas cosas muy interesantes en el momento en el que se escucha, ¿no? Y me parece que escuchar o tener ese consumo en alguna medida, pues por supuesto vas incorporando a algunas cosas, depende mucho también de otras cosas, ¿no? Cada persona está inmersa en una dinámica social con ciertas particularidades, y que también eso vale la pena indagar, ¿no? Y no posicionar a los jóvenes, a los sujetos sociales como entes pasivos, me parece. Y bueno, estos son como un poco de los hallazgos que he tenido, y el análisis lo he volcado como en esos temas centrales, ¿no? No sé si quieran comentar algo al respecto. Uy, pues un montón de cosas, a ver, no sé. Tengo mi lista de ideas, lo estaba apuntando. Haces mención de todas las canciones del Commander, de los autores, pero hay autores o cantantes también que están fuera de como este estilo, pero pueden generar lo mismo. Por ejemplo, mencionabas a Gerardo Ortiz. Fue muy popular, no me acuerdo, sí, creo que era él, el video de hace un año, donde supuestamente mata a una chica en el video y todo esto, y pues mediáticamente se le dio mucho seguimiento a esta noticia, que si la casa era una casa de seguridad, donde se grabó cualquier otra cosa, se empezaron a especular muchísimas teorías, pero también resaltar esto de que hay que ver de que Movimiento Alterado, como tú dices, al menos como yo nunca lo había puesto a analizar bien, es así como esta cuestión de solamente los que hablan de las proezas del narcotráfico. También tenía como esa duda ahí. Bueno, la diferencia o la diferenciación que hago de Movimiento Alterado con un narcocorrido clásico es, bueno, es un formato distinto. Por ejemplo, surge en Sinaloa, y bueno, esa zona del norte de México, un estilo que le llamaron norteño banda, que es diferente de la banda sinaloense y que es diferente, por ejemplo, del norteño del noroeste, ¿no? De Ramón Ayala, los Cardenales de Nuevo León, toda esa situación. Y ese estilo o esa estética sonora, ahí le ponen la letra los de Movimiento Alterado, y tiene ciertas diferencias. Primero, que es en primera persona y no necesariamente son historias. Si recordamos, los narcocorridos es una narración de un hecho que se presume es real. De ahí los corridos revolucionarios que narraban historias y narraban los hechos de revolución. Bueno, en el narcocorrido se narran las proezas del narcotraficante, por ejemplo, o de los bandidos. Si vemos un momento antes del narcocorrido, tal vez con el Piporro, pues escuchamos que hay bandidos, ¿no? Bandoleros y demás. Movimiento Alterado lo que hace es exaltar el estilo de vida del narcotraficante y en primera persona.
Y eso ya no lo convierte, ya no es un narcocorrido como tal, es una canción. Por supuesto también hacen narcocorridos, pero me parece que esa es como la principal diferenciación, y la otra es que hay hiperviolencia. Me parece que es un elemento muy diferenciado porque hay violencia muy explícita, muy cruda, ¿no? Cortando cabezas y demás. Bueno, es interesante escuchar a Movimiento Alterado, ¿no? Me parece Bueno, que esa es la diferenciación principal. pero entonces, a ver, Carlos, ahí tú, ¿cuánta gente crees que no se haya sumado ya a la ola, a la cresta del movimiento alterado, porque está representando miles de millones de pesos, y que incluso las casas disqueras les dicen que hagan ese tipo de canciones porque es lo que está pegando, ¿no? Claro. Lo que, como mencionas muy bien, pega en los conciertos, porque esos conciertos mi hermano le gusta mucho la banda, pero a lo mejor nunca he ido a un concierto, y creo que nunca he ido a un concierto de esos, pero dices que se llena muchísimo. Cuando vas a ver inclusive a Remy Valenzuela, se llena muchísimo, o sea, se llena más que a ver si viene un artista internacional, se llena mucho más ese tipo de conciertos. Y pues yo tengo al menos la experiencia de que estuve el año pasado colaborando con la UDG. Estábamos dando talleres, prevención al delito, al suicidio, y entre todos ellos estaba un taller de plan de vida, que yo siempre les cuestionaba algo muy similar o a la premisa que tú nos planteas. Yo les decía, en algún punto del taller les ponía la comparativa, a ver quién, para ustedes, social, no social, sino para ustedes, quién es más violento. Porque creo que el estereotipo hasta de la persona del metalero es muy oscuro, muy, me va a violentar, me va a pegar, me va a hacer esto. Las letras. Pero a veces creo que lo que hace más violento a una persona, independientemente de que lo que escuche o no escuche, todo esto es lo que hace mientras escucha. Por decir, aquí se tiende mucho en los conciertos de que toman muchísimo alcohol, y ese es al menos un detonante muy grande para la violencia en este tipo de conciertos. Tampoco no voy a decir que las personas metaleras o no consuman alcohol, porque pues en cualquier evento social consumes alcohol. Pero creo que el estereotipo, todo lo que se genera alrededor de este tipo de género musical como el que tú nos comentas, creo que es el más amplio ejemplo o la más clara diferencia de qué tipo de género puede llegar a ser más violento. Y tuve la experiencia de ir con muchachos pues, de toda la región, centro, sur, a dar este tipo de talleres, y cada uno una experiencia diferente, y muchos me decían, es que no toda la canción de banda me va a ser violento, unos que sí les gustaba. Yo la escucho, yo esto, pero pues no pasa nada. Y era tan variado y las cosas que me decían que sí me abrió un poquito más el panorama, porque yo iba como un poco más en son de burla, también a hacer un poquito de burla a esto de que si era más violento el bandero. Y hay unos que sí me hicieron ver como de que no, yo por escuchar banda yo no soy violento, yo sé hasta qué punto llega la banda, sé que en los conciertos puede que me golpeen. Esto de que yo te decía de que muchos dicen, no, que le estás viendo a mi vieja, todo esto. Entonces me decían, yo sé que esto pasa aquí, pero yo elijo ir con mis amigos acá respaldado, pero no en plan como agresivo. Y otra cosa es que voy respaldado igualmente con mis compas, pero en plan de jodón, de joder a alguien. Uh-huh. Bueno, respecto a eso que dices es muy interesante y me parece como muy bueno para charlarlo. Mira, yo escucho metal, me gusta mucho el death metal, de los subgéneros, el que más me gusta. Flavio, bueno, lo he seguido en algunas bandas que ha tenido, y me parece que aquí la clave para entender eso es algo que mencionaste, igual que tiene que ver con las prácticas sociales. Por ejemplo, acá tenemos un contexto, lo decía Flavio, donde conocemos a alguien que es el dealer del barrio, o a que está inmiscuido en la ilegalidad, en la venta de drogas. Me parece que el hecho de que ese contexto que te narran no sea tan distante de lo que vivimos en la realidad, nos remite inmediatamente a la posibilidad de llevar a cabo ciertas prácticas. Sin embargo, cuando yo escucho death metal y escucho sobre discursos muy violentos sobre mutilaciones o sobre ciertas situaciones, me parece que hay ciertos discursos que se ven más remotos, ¿sí? Se toman más como fantasía o se pueden tomar de una manera distinta. Por ejemplo, por ahí hay hasta documentales muy interesantes. Viaje de un metalero es uno, donde le preguntan a un chico, oye, pero tú escuchabas death metal, ¿qué onda con eso? No, pues cuando yo me sentía triste, eso me daba fuerza. Entonces, las personas, y volvemos a la cuestión de la agencia,
qué hay en el contexto, ¿no? Que cierto discurso lo tomo de cierta manera y entonces configura subjetividades. Y me parece que ahí está la clave del contexto que estamos viviendo en México de violencia y de narcotráfico y de ilegalidad y demás, o de paralegalidad, me parece más adecuado, para ver por qué ese discurso, ¿no? Interpela más a los jóvenes y no tanto un discurso de heavy metal, de una leyenda del dragón o de un asesino serial. También habría que analizarlo en esa manera, no sé qué piensen. Sí, es que, mira, dices algo clave, ¿no? El contexto, ¿no? Me parece pues que sí, esta cultura de la música no es simple a veces como de que los sujetos la adopten, porque bueno, también los demás, los otros son referencia, ¿no? Claro. Pues bueno, aquí tendrá mucho que ver que bueno, los jóvenes son un sector que son muy activos, ¿verdad? No son pasivos, no son nada más así entidades que les están mandando símbolos y, sí, yo interpreto los símbolos como me llega, ¿no? No, creo que también tienen criterios, ¿no? Ellos. Claro. Y bastantes, ¿no? Y el contexto es un factor que habría que valorar como en sus dimensiones, en sus complejidades, porque, bueno, pues estamos hablando finalmente también como de un estilo de sonido, ¿verdad? Sonidos que, bueno, te llegan a ti. Y bueno, el gusto, y no me refiero a ¿verdad? El gusto así estético, es algo complejo que pues bueno, no funciona nada más con una o dos variables, ¿no? Claro. No sé, el discurso me parece que puede ser la parte como más compleja, ¿verdad? Y que bueno, aquí podríamos hablar, no sé, como del mensaje subliminal, como la función que el mensaje subliminal también como tiene, ¿no? En relación, por ejemplo, a cómo los sujetos están siendo como las entidades que empiezan como a procesar eso, ¿no? Y otra cosa es también todo lo asociado a los sonidos, ¿no? Por ejemplo, el baile, ¿no? O también lo que los amigos hacen en función como a estas variables que empiezan a aparecer, ¿no? Lo que cita Carlos, por ejemplo. O también como el asunto de el aparearse, el apareamiento, ¿no? De que, bueno, hace rato decías algo muy interesante, o sea, tú estás como en la música, lo que decía este sociólogo, ¿no? El empoderamiento efímero. Eh, bueno, me parece que esa es la punta del iceberg de otra complejidad que está dentro de un evento como un concierto Claro. musical, porque un concierto musical es un rito de paso, es algo muy complejo. Y en los ritos de paso, bueno, hay todo un discurso religioso que bueno, nos permite como entender esas dinámicas. Entonces, lo que este sociólogo llama como el empoderamiento efímero, bueno, en la antropología religiosa la llamamos la comunitas, ¿no? Dentro de una complejidad de no sé, de esos sentimientos que surgen en momentos clave. Como el slam, ¿no? El slam, o sea, bueno, tantas otras cosas que, bueno, las personas están experimentando cambios momentáneos en su vida, muy inconscientes, pero que, bueno, les dan pautas para que ellos, en esos momentos, así, porque estamos hablando de un ritual, ¿no? Hay trance y hay situaciones de conciencia no muy claras, que permiten que, bueno, los sujetos de manera activa o pasiva en algunas ocasiones, ellos generan cambios en su vida, ¿no? Entonces, te llega el discurso, te llega lo que estás viendo, ¿verdad? Con una sensación ahí visual, y eso momentáneamente te genera cambios, pero tu conciencia está atrás como un receptáculo que, bueno, puede rechazar eso o puede aceptarlo, ¿no? Claro. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a un concierto y quieres aparearte, ¿no? Pues bueno, perdón por usar el término, pero pues bueno, me parece que también estás haciendo otras cosas, ¿no? Y a ti te importa un demonio si es un concierto de banda o lo que sea, ¿no? Si tú tienes metido acá que lo que quieres hacer es eso, bueno, eso es un factor que también tienes como que considerar, ¿no? Y bueno, el movimiento alterado, pues bueno, creo yo que tiene lo suyo como cualquier otro, ¿no? O sea, recurren ellos a los símbolos de la violencia, pues porque son parte de nuestra cultura, ¿no? Tenemos una cultura eminentemente violenta, ¿no? Sí. La violencia me parece que es, como tú bien lo dices, es un fenómeno muy complejo, que no se reduce nada más a que
lances discursos con contenido violento, ¿no? Sí, Que o inciten violencia otros, ¿no? física como O tal, violencia o física. psicológica, ¿no? Sí, la misma existencia ya de los individuos ya es una violencia, ¿no? Es una violencia contra el territorio, la territorialidad del otro, ¿no? Si tú te metes al territorio del otro, ¿verdad? Tenemos metido acá la propiedad, bueno, eso ya también es como una violencia, ¿no? Así, ¿no? Entonces es como muy complejo eso. Y el movimiento alterado me parece pues que se alimenta mucho de toda nuestra cultura, ¿no? Sí. Simplemente yo creo que es el reflejo de las relaciones cotidianas, ¿no? Sí, en parte creo que es el reflejo, pero luego también los narcocorridos hacen esa retroalimentación, ¿no? Ujú. Y me parece que ahí es complejo, ¿no? Por eso el narcocorrido y su consumo de manera lineal no generan la violencia. Es un Exacto. eco de la Ya violencia. tenemos algo, ¿no? Los sujetos, ¿no? Hay un eco de la violencia, ¿no? En torno al Exacto. narcotráfico, pero también el narcocorrido nos regresa o de alguna manera se encarga de hacer de la cultura popular, Ajá. pues de generar ciertos símbolos, ciertos discursos en torno a eso, que están basados en ciertas realidades y también muchas ficciones, ¿no? Porque también es una industria que también se reinventa y genera otras cosas para precisamente generar consumo. Y es bien interesante, por ejemplo, cuando agarran a un narcotraficante que lo meten en la cárcel y se pone de moda la camisa que traía puesta ese día, ¿no? El Saludos, caso Chapo. de la Barbie fue el más notorio para mí, de esta camisa tipo polo. Todos los chicos lo traían puesta. Ahora la del Chapo, que parecen como unos anfibios o no sé qué Está en son. la alcantarilla, no sé qué. Esa La también se máscara del puso de Chapo moda. también, ¿no? Sí. ¿Sí la llegaste a ver, Orlando? ¿La máscara? Sí, No, hubo quien compraba máscaras y las Sí. hacía como una especie de subasta, ¿no? Las subastaban y pagaban miles de dólares, ¿no? Y yo dije, no, ya es el colmo. Digo, es también como ese alimento social de capitalista sobre todo, ¿no? Claro. Porque el narcotráfico es capitalismo, ¿no? sí. El movimiento alterado es capitalismo. Sí, Eh, lo de cartel viene de la cuestión o inclusive en los discursos en la empresa, ¿no? Trabajo para la empresa. Ajá. El cartel de una manera nos remite también a esa Exactamente. idea de empresa, ¿no? Vale, yo lo veo de manera quizá un poco más crítica. A mí no me gusta y yo no estoy conforme con que exista. Creo que los hermanos Valenzuela fueron son oportunistas en torno a un fenómeno que de entrada es la muerte, el desmembramiento, la decapitación y que está unido, ahí sí está unido linealmente, ¿cómo no? Porque todas esas canciones con las frases y con todo el contexto, yo si fuera músico lo que menos haría es hacer una canción que digamos estimule o exalte eso, ¿no? Yo creo que los hermanos Valenzuela no tienen la ética, son oportunistas, son el ejemplo de un capitalista que utiliza cualquier cosa simplemente como con la cuestión del dinero. Una cosa es reflejar la violencia en el arte, que me parece, yo no estoy peleado con las películas que lo reflejan o los libros o las pinturas, ¿no? Pero ¿cuál es la direccionalidad que le da al sujeto que lo está viendo, escuchando, etcétera? El teatro puede ser muy violento que tú lo veas, pero ¿cuál es la direccionalidad? Es el todo y nada para mí en torno a esta situación. Pero pega mucho y conectó mucho porque pues es el triunfo, digamos, como de lo muy popular, que estaba siempre sofocado, o en un tiempo duró mucho, muy sofocado, y entonces ese hijo de campesino que ve que hay un cantante con la tejana, que es moreno, que es gordo, que no es guapo, por así decirlo, en términos estéticos de la cultura, pues entonces hay una identificación muy importante, ¿no? Y que no es estudioso, digo, porque el Commander no sé cuántos doctorados tenga, o maestrías, o libros escritos, ¿verdad? Entonces, esa parte, todo ese perfil, yo he visto que está en ese joven que está con los ninis. Yo creo que ya habrá como 12 millones
de jóvenes entre los 15, 25 años, según las mismas cifras del INEGI, que no estudian ni trabajan en México. Entonces, sí, el neoliberalismo le cierra la parte de la educación, al trabajo, al estado de bienestar, pero por otra parte le abre esa gran beta de ese mexicano de campo que está representado y que está representado con un lujo muy grande, porque, por ejemplo, ese video de Fuiste Mía de Gerardo Ortiz, pues bueno, ¿qué clase de casa era? ¿Qué vestimenta utilizaba él, ella, los muebles, todo eso? Y entonces ese mexicano pobre, ese que tú mencionabas, Orlando, creo que toca la envidia, toca la aspiración, toca la pobreza cultural y material, ambas cosas, y se ve reflejado entonces allí, y es fácil que vendiendo droga se piense, esté generando a ese lugar, ¿no? Digo que es una pobreza económica evidente en muchos casos, y ya después se volvió cultura, ya la gente así como de otro nivel económico también le entró a esto, ¿no? Pero cuando tienes una pobreza cultural, en el sentido cultural, digamos, de cuál es el abanico de canciones, de música, de ritmos que conoces, quizá no optes tanto. Y por el narcocorrido o el movimiento alterado. Yo no sé, esta gente que investigaste también saben quién es Beethoven, escuchan Chopin, Mozart, no sé, ¿verdad? Y que también sepan del rock, el heavy metal, el death metal, etcétera, y que también sepan, ¿verdad? Entonces, como no tienen ese abanico, y como tampoco hay un acercamiento al teatro, a los libros, etcétera, etcétera, toda esa amalgama que no tienes, el movimiento alterado llega y me parece que se instaura allí con todos esos elementos que estoy como comentando, y entonces entra muy fuerte en ese aspecto. O sea, si yo soy joven y soy pobre, y está muy complicado que llegue a tener esa mujer, esa camionetota, esa ropa, esa tejana, esas botas, ese fajo piteado, etcétera. Y bueno, todo eso en el contexto de la envidia, de un capitalismo que horada, ametralla al deseo, a esta parte, pues entonces está allí mucho. Y después sí se vuelve cultura, pero entonces yo también conozco gente pobre que a lo mejor, y es la familia, un poco los amigos, etcétera, que siempre han sido músicos en su casa, por ejemplo, y no les gusta el movimiento alterado. En su casa a lo mejor escucharon otras cosas, más rock, más trova, más no sé. Entonces por eso digo que la cuestión cultural es muy importante en ese aspecto, que si bien no te aleja mucho, a lo mejor sí del todo, y entonces la cuestión económica es un tema de la pobreza que te puede llevar al consumo de ese movimiento alterado, pero también la cuestión de la pobreza cultural. Y bueno, aquí hay barrios pobres, pero que muchos son barrios rockeros o metaleros o de trova, entonces se alejan. Esa es una parte más importante. Cuando habíamos visto después de la década de oro del cine mexicano, o de El Piporro, o de Lola la Trailera, había desaparecido el mexicano de esa capa, ¿no? Y entonces llega ahorita y así, aparte con el vacío de referentes, digamos, de otro tipo, guerrilleros, intelectuales, etcétera. Bueno, aquí en México, después del 94, al menos había un referente que quizá no le llegó tanto a los jóvenes. Yo sí me sumé, y otros jóvenes, al movimiento zapatista, que también es como un referente del ideal del joven. ¿Qué onda? ¿Para dónde va a tirar mi vida? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué objetivos? ¿Qué principios van a regir mi vida? ¿No? Y entonces me parece que el pasamontañas estaba y está, pero hay mucho vacío en torno a esos referentes, como para los cuales el joven pudiera orientar su vida, ¿no? Sí, y aparte me parece que ahora es más importante más la forma que el fondo, y en ese sentido hay una serie de elementos que tú puedes identificar hasta muy contradictorios, ¿no? En la cultura popular, que una cosa no tiene que ver con la otra y sin embargo están conviviendo. Puedes ver, por ejemplo, videos de raperos con toda esta cuestión de la ostentosidad y el lujo, y por ahí puedes ver también elementos que tienen que ver con el budismo
y con la meditación y dices, bueno, esto no sé si tenga relación, pero eso te habla de que el fondo no importa, o sea, importa la forma. Y de ahí, por ejemplo, rescatando una experiencia, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Argentina y les puse un video del Movimiento Alterado como colectivo. Son varios cantantes, se me pasó a decir, por ejemplo, está el Commander, Buchanan, Buitres, el RM, ¿no? Es todo un colectivo. Y por supuesto lo que comentabas y los que se suman a esa tendencia. Y a ellos les llamaba la atención, digo, no sabían nada de esa música, pero sí identificaban algo. Hay un momento donde mencionan a Pancho Villa, algo así como luchando en guerrilla, algo así. Estas personas que están cantando se identifican con Pancho Villa y lo relacionan con su discurso, que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Y entonces ellos decían, algunas personas presentes que estaban viendo el video, decían, oye, pero, a ver, espérate, ¿qué tiene que ver Pancho Villa con estos tipos, no? Dice, él era un revolucionario y luchaba por esto y por esto. Fíjate. Y entonces esa posición crítica a lo mejor les hacía como encontrar ciertas diferencias o cierta inconsistencia en ese discurso de movimiento alterado y tiene que ver con eso que mencionan, ¿no? Ahora la cultura popular se vuelve una serie de elementos que son muy llamativos, la violencia, la cuestión de la sexualidad, además lo meten a la licuadora y vámonos, sí. ¿No? Eso es como que también parte de que lo que importa pues es tener ese éxito comercial en muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, es un tema, puede contar muchas aristas, ¿no? Y mencionabas algo muy importante, ¿no? El hecho de que el joven se identifica, ¿no? Más fácilmente por todo lo que mencionaste es clave, pero también es un género que se ha ido permeando en otros estratos sociales y eso sí. También es como interesante. Pero entonces yo digo, ahí es la parte como de la cultura. Creo que la educación, recuerdan cuando hablamos del modelo por competencias que vino aquí la maestra, en un libro de texto venían los Tigres del Norte, uh-huh. Como, bueno, son parte de la cultura y los narcocorridos y el movimiento alterado es arte, no puedo negarlo, es un hecho. Pero entonces, ¿qué es lo que una población tiene, produce, reproduce, se identifica con esto, ¿no? Yo difícilmente, no sé si ustedes sepan de algún narcotraficante o sicario que escuche a Mozart en su camioneta. O la correlación es como muy importante, es decir, uno cuestiona esta licuadora de elementos a veces forzado, porque me parece que es retorcida a veces sí. de los hermanos Valenzuela, decir, no, es que Villa o Zapata caben aquí o la Delita, no, yo no veo ese asunto, y qué bueno que lo vieron unos argentinos, yo esperaría que lo vieran más mexicanos, pero aparte el asunto es cuando uno tiene otros elementos culturales, no, digamos, ves de manera más crítica, escuchas de manera más crítica y aparte lees el contexto, porque yo diría a las familias de padres y madres, compañeros, de personas que les ha arrancado el narcotráfico a un ser querido, digamos, ¿qué dirían de una persona que está escuchando y está alimentando una industria que tiene que ver con eso? Yo al menos diría, trato de identificar lo que yo leo o veo o digamos escucho como música y que cada vez tenga menos que ver con el machismo o con el fascismo, la discriminación, ¿no? Entonces ahí quien utiliza esa parte, me parece que yo apelaría a la conciencia yo no reproduciría una y otra vez o descargaría o daría likes a música que digamos estuviera reificando los asesinatos judíos, por ejemplo. Entonces, sí. Aquí creo que no se ha visto esa parte. ¿Cómo es que alguien puede alimentar a una industria que está coaligada y quizá más que coaligada? Creo que esa parte del oportunismo la hace todavía un poco más peligrosa, a lo mejor aventurándome un poco más, diré que pues algunos o varios cantantes o grupos están financiados por ciertos cárteles.
Entonces, creo que menos habría los argumentos para que alguien esté consumiendo una industria que en nuestro pueblo está hoy por hoy llegando a 170,000 muertos por esta guerra del narcotráfico que declaró Calderón. Entonces yo apelaría muchísimo a esa parte. Y si bien no es que dejes de escuchar, quizá yo personalmente yo diría escuchar como otras cosas, verlo mucho más crítico y leer el contexto de cómo es que mi dinero, mi like, apunta a la exaltación de no solamente una industria, sino un asunto tan doloroso como lo que estamos viviendo, ¿no? Pues vamos haciendo comentarios finales ya para cerrar, ¿no? ¿Cómo ven? Muy Pues, bien. Carlos. Al Carlos. Bueno, a mí más que nada me gustaría cerrar haciendo énfasis en algo que se me hizo muy importante que dijiste. Mencionaste una cuestión de que muchos o piensan que esto es dinero, poder, que uno trabaja o que van a trabajar por gusto. No sé si con estas mismas palabras, pero algo así hiciste mención. Creo que está de más decir que muchas personas que están inmersas en el narcotráfico trabajan por gusto. Porque ahí yo vi un documental muy bueno que fue en Michoacán, no recuerdo el nombre, por aquí les voy a dejar el nombre. Personas que cuando llegaron las autodefensas, cuando intentaron hacer un poquito contra esta cuestión del narcotráfico allá en Michoacán, muchos de los narcomenudeos o de las personas que estaban en esto del narcomenudeo se fueron a refugiar ahí para que no los encontraran sus mismos patrones, por decirlo de alguna manera. Y creo que es muy importante, no sé, resaltar esa cuestión de que no todos los que trabajan están ahí por gusto. Y gran parte de las personas que están trabajando en realidad están aquí si no es una necesidad, a veces algunos los obligan de plano por cuestiones que a veces no imagino. Hay diversas cuestiones por las que los pueden obligar, pero sí hay que tener bien presente esto de que no todo ahí es gozar y gozar, como a veces se vende el estereotipo. Claro. Pues ¿qué decir? Es complicado el fenómeno, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en tu postura, Aníbal, pero también pienso que habría que pensar que bueno, el narco como una cultura compleja, pues bueno, no responde tal vez como no sé, como ni a las víctimas del narco, o a los criterios que las víctimas de los narcos pueden tener, o a los mismos narcotraficantes, ¿verdad? O a los jóvenes, ¿no? Y creo que también hay que leer en clave que este fenómeno del narcotráfico, pues bueno, hay que verlo también como un movimiento global, ¿no? Porque es un negocio que tiene sus raíces también en otros puntos de este planeta, ¿verdad? Y hay proveedores, hay consumidores, hay distribuidores. Entonces en México somos principalmente distribuidores y productores, ¿verdad? Consumidores no tanto, menor grado, pero tenemos que surtir, porque pues bueno, es una cultura compleja, ¿eh? Tenemos que surtir a otros países, ¿no? Y luego otros nos surten, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo veo que la cultura del narcotráfico como cultura es también una economía muy compleja y una economía global, ¿no? Y me parece que todos los elementos que entran en esa lógica capitalista del narco, pues bueno, están para firmarla, ¿no? Y uno de ellos la música, otro podría ser, por ejemplo, el cine, ¿no? La telenovela, por ejemplo, o incluso ya hasta los cómics, ¿verdad? O los videojuegos, ¿verdad? Ya, los videojuegos con narcos, pues bueno, estarían como dentro de esa clave, ¿no? De esa clave global de la empresa del narco, ¿no? Que a nivel global creo que es lo que más importa, ¿no? Que haya siempre como esos países que están como alimentando la producción, la distribución, ¿no? Y bueno, los rezagos culturales, por ejemplo, en la industria de la música o cualquier otra industria, eso es lo que menos importa, ¿no? Y por eso yo creo que es muy complejo que bueno, nosotros entendamos el fenómeno y que también hagamos propuestas educativas, porque no tenemos como la capacidad para competir con eso, ¿no? Nuestra mejor herramienta yo creo que sería que tengamos criterios, ¿no? Educarnos para tener criterios, para elegir, ¿no? Para pensar, para consumir la cultura en general, ¿no? Si de algo no nos podemos salvar es de eso, ¿no? De la cultura. O sea, la cultura la estamos produciendo, sí, la estamos haciendo, y pues creo yo que, bueno, educarnos
es algo que nos ayuda a tener criterios. Entonces yo apuesto siempre a eso, ¿no? Que nosotros pues nos eduquemos para la cultura de la música, del arte, etcétera, 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 ¿no? Generalmente nos educamos para la cultura de la mierda, ¿no? Del Oxxo, de la esquina y de la telenovela, ¿no? Entonces hay que ser críticos para el consumo de la cultura, ¿no? Sí, bueno, yo me despediría ahorita para que tú cierres, Orlando, como tú eres el invitado, pues agradeciéndote que vengas aquí a compartirnos tu muy interesante, necesaria, pertinente investigación de un tema emergente, que pues bienvenido y gracias por esto que nos traes. Aparte de esa situación, pues ya son como matices. Si hay un video donde en YouTube sale o en las redes sociales que quizás están torturando a algún animal, yo me opondría, lo cuestionaría rotundamente. Si si veo que algún grupo de jóvenes está diciendo, está como secundando, haciendo escarnio de eso o de un video de decapitación, también los cuestionaría a ellos. De mi parte personal, yo tengo esa filosofía y aparte yo diría, yo no voy a reproducir ese escarnio o esa multiplicación en torno a un evento como ese, ¿no? Y la guerra del narco me parece que es como el elemento central, ese 0.5 de votos con los cuales Calderón ganó, haya sido como haya sido, nos ha dejado más muertos que las guerras civiles o las guerras de Afganistán, Irak, Siria. Y entonces esa parte yo insisto que apelo mucho al respecto de esto pues así como tratando de sobre todo buscar respuestas, ya tú las avisoraste a algunas, Flavio. Yo me opuse y yo cuestioné duramente el video de Gerardo Ortiz, porque de por sí hay mucho machismo en el rap, a cada rato bitch, para esto bitch, ¿no? El reggaetón, pues cómo las cosifican igual así grotescamente. Igual en muchas músicas, ¿no? Muchos ritmos, no es un fenómeno que no esté en ninguno, pero en algunos menos o en algunos grupos menos, etcétera. Pero aquí con estos señores, bueno, las mujeres eran vacas, son propiedad, es gente cosificada sexualmente las mujeres. Y encima de eso traen este discurso, creo que es una escalada más en cuestiones peligrosas que hemos estado lidiando ya de por sí. Entonces ese video de Gerardo Ortiz donde termina metiendo a la mujer en la cochera en la cajuela de un coche y le prende fuego y se va como si nada, cuidado. Yo sí me opuse, no diría que lo dejaran de transmitir como el colectivo de algunas compañeras feministas sí dijeron, pero porque es libertad de expresión, pero yo apelaría y por eso cuestiono duramente fenómenos así. Porque estaríamos normalizando ese evento. Naturalizando, y entonces, digo, cuidado. Por lo tanto, es una parte, me parece importante, y nosotros qué sí podemos hacer en términos de otras expresiones culturales, estéticas, para este asunto, y con eso me retiraría. Digamos, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Con qué te despedirías? O la tesis que termina proponiendo algo, ¿no? O a título personal, Orlando. Bueno, a mí, antes que nada, pues gracias por la invitación. No, pues la verdad que aplaudo mucho el espacio, está muy bueno y me parece que hace falta espacios de este tipo, es lo cual me parece genial. Bueno, me parece que hay que, primero, antes que nada, para tratar de entender este tema que es complejo, yo me quedaría con al menos 3 cosas, ¿no? Primero, y que habría que ir más allá, ¿no? De la cuestión de si a mí me gusta o no, y de por ahí analizar el contexto, ¿no? Hay un chico, por ejemplo, que entrevisté, que es músico. Bueno, él le hacía corridos a un cártel, pero le pagaban muy bien, ¿no? Y de hecho me invitó en algún momento, era curioso porque estaba empezando a hacer la tesis sobre este tema, él no sabía nada de eso, y me dice, mira, ya sé que a ti no te gusta esto, a mí tampoco, pero esto genera dinero, ¿no? Y eso, el hecho de rescatar discursos de los actores
que llevan a cabo estas prácticas nos dan los elementos muy ricos para hacer ese análisis, ¿no? Es decir, ¿qué implica que una persona, un joven, pues quiera participar sabiendo el riesgo que representa hacer corridos para estas personas y aún así hacerlo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene lo que estamos viviendo como contexto? Entonces, me parece muy importante hacer esos vínculos y acercarnos a los actores para poder entender esto que está pasando y que sigue pasando y que se renueva y que de pronto toma nuevas formas, ¿no? Uh-huh. Eso principalmente. Otra, sobre la cuestión de la censura, también ahí me parece que si bien estos discursos normalizan o naturalizan ciertas prácticas, discursos que le podemos dar una connotación negativa, también hay que entender que hay todo un contexto de consumo que arropa y refuerza muchísimo estos elementos y ya están ahí, tal vez ya los normalizamos y estamos a lo mejor haciendo una crítica de movimiento alterado cuando ya normalizamos otros y no nos dimos cuenta y van por la misma línea, ¿no? Uh-huh. Y eso también no es tanto por el asunto de, a ver, ¿por qué el movimiento alterado sí y otros no? Sino es también para darnos cuenta de cómo se han normalizado otras cosas y cómo está arropada por toda una cultura de consumo de lo efímero y de todo esto que hemos comentado acá. Esa sería como la otra situación que me parece importante y que trato de generar con este trabajo. Y bueno, y ya después me parece que sí, habría que generar acciones o proyectos en concreto, ¿no? Y yo le he dado vueltas y vueltas, me han preguntado, ¿no? ¿Qué se puede hacer con generando este tipo de investigación? Y yo concuerdo un poco con ustedes, o mucho más bien con ustedes, la cuestión de ampliar criterios, la cuestión de la educación es básico para esto, ¿no? Dilucidar entre los elementos. Por supuesto, el joven tiene una capacidad de agencia, pero de acuerdo a lo limitado que también de oferta que puede tener por los espacios que son como muy abrumantes y acaparados, ¿no? Por cierto, por así decirlo, si hablamos de medios de comunicación, pues sabemos quiénes tienen la hegemonía y demás. Ahora, el Internet nos brinda esta posibilidad de abrir muchos puntos de fuga, ¿no? En este sentido, pero aún así hay tanta información y los jóvenes pues están ante este mundo, de este océano de información. ¿Cómo dilucidar, no? ¿Cómo hacer una lectura crítica? Ese es el asunto, y la educación no hay de otra. Me parece que la educación y que la cuestión institucional en torno al trabajo, la salud, la educación, mientras no estén esos puntos atendiéndose por parte de las políticas públicas, pues da cabida a un montón de discursos de este tipo, me parece. Y eso es como una manera de ir con los agentes políticos, ¿no? Los funcionarios públicos, y llevarle la tesis y decirle, tu política pública de prohibición, pues está padre, censurar la música, pero esto no va a generar ningún tipo de solución. Las soluciones son más estructurales y entonces habría que pensar más en la violencia estructural, ¿no? También. Y eso es lo para lo que estoy trabajando. Muy bien. O sea, los burócratas lo único que les importa es prohibir, es lo único que saben hacer, ¿no? Sí. Eso que propones implicaría que piensen, ¿no? Algo que muchos de los políticos no tienen, ¿verdad? Más bien es nada más prohíben, ¿no? Prohibir. Muy bien, amigos, pues miren, así llegamos al final. Tan rápido. Sí, el programa número 20, ¿verdad? 20, gracias Orlando. 20 programas. 20 programas, tú ¿cómo se dice? Lo encabezaste, Orlando. Sí, ya 20 programas no son sencillos. No. Y fíjate, ¿sabes qué es lo más interesante? Es que nadie nos paga, ¿no? Porque nos gusta, ¿no? Así es. Nadie nos da un solo centavo, al contrario, más bien hemos gastado dinero, ¿no? Y vamos a seguir gastando y gastando dinero en producirlos. Y pues, acuérdense, amigos, que ustedes pueden proponernos temas, comuníquense con nosotros por Facebook o por como quieran, correo electrónico, propónganos temas, nos organizamos y pues bueno, aquí los programamos, ¿no? Y pues nos vemos para la otra. Feliz fin de semana. Sí. Saludos. Hasta luego, pueblo.
Préndanle a YouTube, vamos a salir. Get up, power.